metabolismo. ¿Ya? Entonces el metabolismo, principalmente estamos hablando de bacterias, va a ser todos estos procesos químicos que van a llevar a cabo las bacterias para principalmente tres cosas. ¿Ya? Primero, la obtención de energía, básicamente los ATP. Sí, ustedes también ya han llevado biología, bioquímica, ¿no? Sabrán el ciclo de Krebs, de Calvin, la glucólisis, entonces todo eso hoy lo vamos a aplicar con su ayuda. Ya, entonces, segundo va a ser la síntesis de biomoléculas. Esta síntesis de biomoléculas a nosotros nos va a ayudar en el laboratorio, que a través de esto vamos a identificar las especies bacterianas, ¿sí? Y a poder diferenciarlas. Y por último, la adaptación al medio, pues, ¿no? Que lo vamos a ver que de acuerdo al pH, de acuerdo a la temperatura, hay muchas bacterias que sobreviven, que no, que lo utilizan como fuente de energía, otras que no. Lo que es tóxico para algunas es beneficioso para otras. Ya, entonces, todo esto van a tener las bacterias unos requisitos o características para que sobrevivan en este medio. ¿Qué es? La energía que van a usar principalmente, los nutrientes, el pH, que ya van a ver que tal vez han ido lecturando, ¿no? Los medios de cultivo que les dijimos la semana pasada. Hay varios medios que son ácidos. Entonces necesita que la bacteria realmente se adecue a este pH bajo, ¿no? Entonces también el requerimiento de oxígeno, porque como han escuchado, han leído, han visto, hay bacterias anaerobias, hay bacterias aerobias, que al final lo vamos a ver más allá, ¿ya? Entonces, el metabolismo se va a dividir en dos grandes grupos o procesos. ¿Ya? ¿Están entrelazados? Sí, están entrelazados. ¿Ya? El primero es el catabolismo. El catabolismo va a ser y se va a fundamentar en la descomposición de estos nutrientes para generar ATP. Sí, entonces mediante este proceso la bacteria va a obtener este ATP. Luego va a producir residuos, sí, todo este proceso de catabolismo va a tener un producto, que les voy a explicar más adelante. Sí, y el anabolismo va a ser la síntesis de compuestos. ¿Para qué es esta síntesis de compuestos? Para formar biopelículas, que van a ver que es muy importante en ciertas bacterias relacionadas a la clínica, netamente, el crecimiento y reparación celular de estas bacterias, y van a utilizar pues todo lo que viene viendo, ¿no? Ahí están viendo las proteínas, el ADN, etc. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a resumir? El anabolismo va a consumir la energía, mientras que el catabolismo va a producir la energía. ¿Sí? Ya. Acá sí atentitos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Cómo es que va a funcionar y se va a relacionar? Bien. El catabolismo va a iniciar con unas moléculas complejas. ¿Sí? Estas moléculas complejas son principalmente carbohidratos, grasas, proteínas. Bien, todo este proceso va a liberar una energía y esta energía se va a agotar y van a tener como productos finales el CO2, agua y amonio. Hay más compuestos y hay más compuestos, pero principalmente me interesa que sepan y que se queden con estos tres. Bien, entonces, todo este proceso, cuando se libera energía y se producen estos productos finales, va a liberar una energía química. ¿Sí? Por ende, como se libera esta energía química, se da la producción de ATP, NADH, NADPH y el FAT. ¿Ya? ¿Qué es? También lo vamos a ver más adelante. Pero la molécula principal de todo este proceso es el ATP. ¿Qué es el ATP? Excelente, pues, ¿no? ¿Y qué es el NAD? No sé. Nada de manos. Nicotinamida. Es. Dinucleótido. Esa. Nicotinamida, adenina, dinucleótido reducido. ¿Ya? Es complicado, no me interesa que se lo aprendan, la verdad. Simplemente que sepan que está presente, porque es una molécula fundamental. ¿Ya? Entonces, cuando el catabolismo, bueno, se realiza todo este proceso, se libera esta energía química, produce las moléculas de ATP, los productos finales se van a convertir en moléculas simples. Y estas moléculas simples van a ser las precursoras para que inicie el proceso de anabolismo.
¿Sí? Todas estas moléculas van a pasar por este proceso de anabolismo, van a liberar energía y se van a convertir en macromoléculas. Proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera, que van a dar inicio otra vez al catabolismo. Es un ¿Sí? ciclo. Es un ciclo. Bien, entonces la bacteria, ¿no? Produce el catabolismo para que obtenga esta energía, para que le dé esta energía a estos ATPs, para que el anabolismo lo utilice y convierta todas estas moléculas simples a moléculas complejas. ¿Sí? Entonces es un ciclo. Bien. Siguiente. Los tipos nutricionales. Entonces, nosotros vamos a dividir estas bacterias en tipos nutricionales. Principalmente en dos, los que utilizan una fuente de energía y las que utilizan una fuente de carbono. Bien, entonces, las que utilizan una fuente de energía hay dos tipos. Las fotótrofas y las quimiótrofas, ¿ya? ¿En qué consiste? Las primeras van a utilizar la luz, ¿sí?, como fuente de energía. ¿A qué les hace referencia? ¿Qué proceso? Fotosíntesis. ¿Hay bacterias que utilizan el proceso de la fotosíntesis para obtener energía? Sí. ¿Quiénes? ¿Las plantas son bacterias? No. Las bacterias de las plantas. Lógica, ¿no? No, se llaman cianobacterias. Ya las cianobacterias utilizan el proceso de la fotosíntesis obteniendo esta energía por la luz. Pero esas cianobacterias también nos afectan. No vamos a tocar en realidad muy a fondo las cianobacterias, solo deben saber que existen. Principalmente, ¿están en las plantas? No, están en el agua. Ya están en el agua y por eso es que producen, o bueno, obtienen esta energía por la luz solar, ¿no? Entonces, las quimiótrofas, si una producían, o sea, obtenía su energía por la luz, las otras van a obtener por los compuestos químicos. ¿Sí? Casi la mayoría de bacterias clínicamente utilizan este tipo, pues son de este tipo, porque utilizan todas estas fuentes químicas para obtener su energía. ¿Ya? Entonces, y las que utilizan la fuente de carbono van a ser las autótrofas y las heterótrofas. Las autótrofas solo van a obtener la energía del CO2, mientras que las heterótrofas de otros compuestos. Sí, como glucosa, carbohidratos, aminoácidos, que son las micromoléculas en realidad, o las simples que hemos visto al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿hay bacterias que combinan estas fuentes? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí están las quimioautótrofas, fotoheterótrofas, fotoautótrofas, pero a lo que a nosotros nos importa principalmente son las quimioheterótrofas. Disculpen, voy a quitar porque me ahogo. ¿Ya? Las quimioheterótrofas. Entonces, ¿qué es lo que va a combinar? A ver, ustedes ya lo han visto. Compuestos químicos. Las macromoléculas. Claro, O los sea, carbohidratos. no solo va a conseguir una sola fuente. Claro, de diferentes fuentes consigue la energía. Entonces, una bacteria que a nosotros nos interesa mucho y que lo van a ver es el Staphylococcus, que es quimioheterótrofa. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esto. Bien, otro de los requerimientos de estas bacterias va a ser la temperatura. Ya lo vamos a dividir en tres grupos, básicamente. Las mesófilas, termófilas y ciclófilas. Las mesófilas son las que abarcan básicamente pues una temperatura de 20 a 45 grados. Sí, es decir, van a crecer tranquilamente, pues no, aquí se encuentra el rango normal que es 37 grados que ustedes, la mayoría de bacterias que vamos a trabajar les van a incubar a este grado, pues no, en realidad. La mayoría de incubadoras están calibradas a ese grado. ¿Por qué? Porque simulan, pues no, este proceso que va a tener las bacterias para que se reproduzcan y puedan formar estas colonias a nosotros en la práctica que lo vamos a ver en realidad. ¿Sí? Entonces, las termófilas van a ser las bacterias que van a crecer en un ambiente o a una temperatura mayor a 45 grados. ¿Sí? Entonces nosotros, lo que les explicábamos la primera clase, ¿no? Ustedes esterilizan su asita al rojo vivo, ¿no? Entonces, ¿pueden haber bacterias que sobrevivan? Sí. ¿Están en nuestro ambiente?
No. Ya básicamente están en los volcanes, ¿no? En los géiseres, etc. Pero muchas veces pensamos, ¿no? Que como las temperaturas son tan elevadas en estos sitios, en estos lugares, no hay bacterias y está estéril, ¿no? Por lógica, ¿no? Nosotros esterilizamos, pero sí hay bacterias. ¿Son mucho más peligrosas? Sí, porque se adaptan a este medio y han tenido que crear una serie de defensas para que aguanten estas temperaturas. Bien, ahora, hay una bacteria... Sí, dime. Así como aguantan, si es que lo ponen bajo grado, se mueren. Claro, si son termófilas, en realidad las someten a una temperatura muy baja, entonces ahí es donde mueren. ¿Ya? Tienen su Por el frío. Mueren. ¿Por qué? Porque se afecta la membrana en realidad. Su membrana está adaptada para que pueda soportar estos grados tan altos, ¿no? Y si lo someten al frío, obviamente la membrana sufre roturas, etc. La porosidad, básicamente, que ya lo van a ver, cómo actúan estos antibióticos, es básicamente también cómo las maneras físicas matan a las bacterias. ¿Ya? Entonces, allá, en estas termófilas hay una bacteria muy importante. ¿Ustedes han llevado ya biología molecular? ¿Han visto algo de eso? Digamos que por ahí. Sí, hay una bacteria que se incluye en el proceso, más o menos. Hay una bacteria que se incluye en este proceso de PCR. ¿Quién es? Ya tengo una punta en la lengua. No. Lo investigarán, ¿no? Excelente. Pero es clínicamente conocido. Ya, no es clínicamente relevante, no es. Pero para este proceso de PCR es muy importante. No nos afecta como tal, pero es importante para este proceso, porque gracias a esa bacteria también se lleva a proceso toda esta corrida de PCR. ¿No? Lo buscarán. ¿Y cómo lo buscamos para buscar bacteria? El proceso de PCR. Proceso PCR. Lean todo el proceso de PCR, ahí hay una bacteria, van a ver. Ya, y luego por último, las cicrófilas. ¿Sí? Entonces, así como hay bacterias que sobreviven a altas temperaturas, hay bacterias que se adaptan a bajas temperaturas, principalmente que están en los polos. ¿Ya? En los polos. Pues, ¿no? Ustedes han escuchado que cuando se va desglaciando, ¿no? Estos polos, se liberan bacterias. ¿Han escuchado? Sí. Hay bacterias que están tranquilamente sobreviviendo ahí. Ahora, las que están congeladas, ultramente congeladas, pueden ser, sí, bacterias que tengan mecanismos de resistencia elevados. ¿Se mueren? No, porque aguantan este frío. ¿Son mucho más patógenas? Claro que sí. ¿Sí? Por este proceso que llevan a cabo. Ahora, clínicamente, vamos a tener en cuenta dos temperaturas. Sí, la 37, que es la más común de todas, eso ya les dije, y una temperatura de 42 grados. ¿Por qué? Porque hay bacterias que requieren netamente esta temperatura para que crezcan, ¿no? Para cultivar, para nosotros poder recuperarlas. ¿Quiénes son? Pasteurella pestis y la más importante, Campylobacter jejuni. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a cultivar este Campylobacter, van a ver que vamos a tener una incubadora netamente para cultivar Campylobacter, porque necesitan estar a 42 grados en específico. ¿Sí? Y la otra es a 29 grados. ¿Ya? ¿Qué bacteria? Bartonella bacilliformis, la que causa la enfermedad de Carrión. ¿Por qué? Porque esta es la bacteria que Daniel Alcides Carrión se infectó. ¿Ya? Entonces, esta bacteria tiene una clase, ¿ya? O sea, nosotros vamos a abocarnos en esta bacteria netamente una clase entera para que la vean. Pero ustedes ya van a saber que tiene un requerimiento en específico, que es la temperatura. ¿No? Ahorita básicamente para ver este tema. Más requisitos nutricionales, claro que tiene. ¿Sí? Siguiente. Ahora veremos cómo están en bioquímica y biología. Más o menos. Sí, ¿no? Trump. Bien. ¿Tienen preguntas? ¿Sí? ¿Quieren preguntar? Pregunten. No. ¡Ah, ya! Está grabando. Ya, bien, chicos. Entonces, todo este proceso, el metabolismo de las bacterias, va a tener un punto de partida que va a ser la glucólisis. Bien, ustedes ya conocen, ¿no? Me imagino.
Ahora, ¿tiene muchos procesos? Sí, tiene un montón de procesos. Pero lo que nos importa es saber qué productos van a tener. ¿Qué es lo que pasa? Entra una molécula de glucosa. La bacteria la capta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa va a tener un proceso invertido. ¿Por qué se llama invertido? Porque va a generar dos moléculas de ATP para usarlas. ¿Sí? ¿Para qué las va a usar? Para que esta glucosa se descomponga. Básicamente, cuando pasa todo este proceso invertido, todo este proceso en realidad, la glucosa se va a dividir en 3 carbonos y 3 carbonos. ¿Bien? Sí, ¿se acuerdan, no? La glucosa está compuesta por 6 carbonos. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? La glucólisis, como su nombre mismo lo dice, va a romper esta glucosa, la va a dividir 3 carbonos y 3 carbonos. En todo este proceso se va a liberar 2 moléculas de NAT. ¿Qué es el NAT? Ya les dije, pero principalmente va a ser como un reservorio de energía. ¿Bien? Y luego va a volver a liberarse 2 moléculas de ATP, pero como producto. Es decir, la bacteria al final va a tener 2 moléculas de ATP, ¿verdad? Que va a poder usar, pero 2 ya creó para que las use principalmente. Entonces, volvemos. La glucosa libera 2 ATPs al inicio para que las use para que se desdoble. Bien, una vez desdoblada, va a liberar 2 moléculas de NAT y 2 moléculas más de ATP. Bien, ¿para qué? Cuando este proceso se lleve a cabo, se van a crear 2 moléculas de piruvato, que son 3 carbonos y 3 carbonos, lo que hizo la glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el producto? Va a crear los ATPs netos, 2 moléculas. En general, 4. Excelente. 2 moléculas de NAT y por último, 2 piruvatos. ¿Claro? ¿Volvemos otra vez? Sí. Una vez más. Excelente. Ya, entonces, no hay problema, porque tienen que entender esto para que entiendan los otros procesos, chicos. ¿Ya? Todo inicia por la glucosa. La bacteria coge esta molécula de glucosa. ¿Ya? ¿En qué consiste todo este proceso? En que va a desdoblar esta glucosa. Su nombre, ¿no? Glucólisis. Va a alisar esta glucosa, la va a romper. ¿Ya? Hay un proceso invertido. El primer proceso, todo este proceso es el invertido. ¿Por qué? Porque genera 2 moléculas de ATPs para que las use en este desdoblamiento de la glucosa. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Seguimos. En todo este proceso se va a liberar también 2 moléculas de NAT y 2 moléculas más de ATP. ¿Sí? ¿Para qué? Para que forme 2 moléculas de piruvato. ¿Qué es el piruvato? 3 carbonos y nada más. Como hay 6 carbonos al inicio, el producto final van a ser 2 piruvatos que están conformados por 3 carbonos y 3 carbonos. ¿Sí? Entonces, en todo este proceso al final se están liberando 4 moléculas de ATPs, ¿sí? 2 moléculas de NAT y 2 de piruvato. Ahora, ¿las 4 moléculas de ATP son funcionales? No, solo 2 porque al inicio ya utilizó su propio ATP para que genere todo este proceso. ¿Bien? ¿Sí? ¿Un poquito? Ya. Seguimos. Ahora, quédense con que obtenemos estos 2 piruvatos. Nada. ¿Cuándo va a venir el examen? Dos piruvatos. Ya, chicos. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las vías metabólicas. Bien, entonces, la primera es la vía oxidativa, o también llamada respiración bacteriana. Sí, entonces, nosotros vamos a tener 2 tipos, la aeróbica y la anaeróbica. Bien, la aeróbica va a utilizar el oxígeno, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, como aceptor final. Bien, ¿qué más? ¿Va a generar una alta cantidad de ATPs? Sí, vamos a ver el proceso que va a generar muchísimo ATP para la bacteria. Bien, y como productos finales va a tener al CO2 y al agua. ¿Ya? Mientras que la anaeróbica va a tener otros aceptores finales diferentes al oxígeno. ¿Sí? Por ejemplo, el amonio.
Ya el amonio va a ser uno de ellos, va a producir mucho menos ATP que una respiración aeróbica y va a generar productos finales como, ¿qué es? A ver, H2S. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ¿no? Ácido sulfuroso. Excelente. Sí, está bien. ¿Ya? Y también va a producir metano. Ya muchas veces o antes clasificaban a las arqueas como bacterias. Ahora ya no. Las arqueas tienen su propia clasificación y las arqueas son las principales productoras de metano. Bien, pero en todo este proceso de respiración anaeróbica también hay como producto el metano. Entonces, para que no se confundan un poco. ¿Ya? Entonces, ahora sí, lo que se tiene que acordar para todo el curso, que ya lo habrán visto, que dice, ¿no? Hay bacterias aerobias estrictas, anaerobias facultativas. ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener las aerobias estrictas. Estrictas, pues, ¿no? Aerobia sabemos que utiliza el oxígeno, es decir, solo va a crecer en presencia de oxígeno. ¿Bien? Mientras que las anaerobias estrictas solo va a crecer sin presencia de oxígeno. Si le pones oxígeno es letal para la bacteria y no crece y se muere. ¿Sí? Ahora, las anaerobias facultativas son las que van a utilizar oxígeno, pero también pueden crecer en un ambiente sin oxígeno. ¿Sí? Se adecúan. Ambos, ¿no? Flexible, tranquila bacteria, crece con o sin oxígeno. Bien, pero también van a escuchar de algunas bacterias que son microaerófilas, o cuando les pueda referir a ustedes, ¿no? Les vamos a dar un ambiente de microaerofilia a las bacterias. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Que solo van a utilizar una pequeña cantidad de oxígeno para que crezcan. ¿Sí? Entonces, realmente va a ser mínima, ¿no? A comparación de una aerobia estricta que va a utilizar el 100% de este oxígeno. Ahora, ¿qué bacterias están inmersas? Las aerobias estrictas, principalmente Acinetobacter, Pseudomonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas bacterias son más comunes de lo que ustedes creen. Ya ustedes, en el suelo nosotros encontramos Pseudomonas. Habrán visto, ¿no? A veces cuando llueve, se estanca el agua y se hace verde. Muchas veces es por esta Pseudomona, porque produce un pigmento. Cuando lleguemos a Pseudomonas también van a ver los pigmentos, ¿ya? Entonces, muchas veces es por eso. Ahora, esta Pseudomona, justamente porque vive en el suelo, vive en el agua, todo, necesita crear realmente mecanismos de resistencia fuertes, porque compite con los hongos, compite con los protozoos por el alimento. ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a tocar más, pero para que vayan entrando un poquito, ¿ya, chicos? Anaerobios facultativos, que son las que clínicamente la mayor parte del tiempo vamos a ver, que son las enterobacterias y los estafilococos. Bien, las anaerobias estrictas, Clostridium, que también tiene una clase muy importante este Clostridium, y como microaerófilas la Listeria. Ahora, ¿hay otros términos? Sí. ¿Y cómo es que lo vamos a ver? Ya estamos en metabolismo, básicamente. Ahora, lo que les decía, aerobios estrictos. ¿Cómo vamos a ver en un crecimiento, por así decirlo, ¿no? Estos crecimientos se dan casi en medios semilíquidos, a veces caldos, etc. Los aerobios estrictos principalmente crecen en la superficie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscan pues el oxígeno, ¿no? Para que puedan desarrollar, por eso tienen que subir. Una bacteria referente a este tipo de respiración es la micobacteria, ¿ya? El Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué causa? La tuberculosis, pues, ¿no? Entonces, ¿ustedes han visto un cultivo de Mycobacterium? Sí. ¿Ya? ¿Dónde crece? En la superficie, ¿no? Del tubo, ¿verdad? En el pico. ¿Por qué? Porque es aerobia, ahora ya sabemos por qué. ¿Sí? Luego hablamos de los anaerobios facultativos. No se preocupe. ¿Ya? Entonces, los anaerobios facultativos, ¿qué dijimos? Que van a crecer con o sin oxígeno. Es decir, el crecimiento se puede ver a lo largo de todo el tubo. ¿No? Porque va a crecer tranquilamente en la base y tranquilamente en la superficie. No hay ningún problema. ¿Quiénes dijimos que son estas? Las enterobacterias, estafilococos, ¿no? Luego los anaerobios estrictos. El oxígeno es tóxico para estos, por ende deben crecer en la base.
donde no hay oxígeno. El Clostridium. Ajá. Excelente. Y luego hay los anaerobios aerotolerantes. ¿Ya? No usan oxígeno, pero lo toleran. O sea, no les gusta, pero ya, pues, ¿qué pueden hacer, no? Entonces se adaptan. Como muchos aquí, creo, ¿no? Excelente. Los lactobacillus son parte de este tipo de respiración y los microaerófilos requieren bajas concentraciones de oxígeno. Ahora, lo que quiero que les quede claro, ¿ya? Cuando son aerobios estrictos, van a producir dos enzimas. La enzima de la catalasa, ¿sí? Anotando, ¿no? Excelente. Y el superóxido bismutasa. La enzima de la catalasa y el superóxido bismutasa. ¿Sí? Entonces, si los aerobios estrictos producen estas enzimas, ¿los anaerobios producirán o no producirán? No producen estas dos enzimas. Porque no tienen. ¿Sí? Nada. ¿Ya? Mientras que los anaerobios aerotolerantes solo producen el superóxido, pero no producen catalasa. Bien, ¿por qué es importante? Porque nosotros vamos a tener pruebas identificatorias de género, básicamente, que van a utilizar estas enzimas, principalmente la catalasa, que la habrán escuchado. ¿Vamos a hacerla? Claro. Bien. Ahora volvemos a la glucólisis. ¿Con qué nos quedamos? Piruvatos. Piruvatos. Excelente. Ahora pues el ciclo de Krebs. Rapearán. Facilito, ¿ya, chicos? O sea, no vamos a entrar, ¿no? El oxalacetato, el piruvato, el fumarato, no. ¿Ya? Entonces, si desean, no hay problema. Pero no hay problema, ¿ya? Nos quedamos con los piruvatos. Tenemos dos moléculas de piruvatos. ¿Sí? Pero para nosotros iniciar una ruta de respiración aerobia necesitamos uno. Bien, entonces un piruvato que está compuesto por 3 carbonos va a entrar a esta respiración. ¿Qué es lo que va a pasar? Se libera el CO2. ¿Sí? No. ¿Ya? Se libera el CO2. El NAD se va a convertir en NADH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno es una molécula común y la otra es reducida. Al liberar este CO2 se reduce y se convierte en NADH. Sin la H es común, con H reducida, ¿verdad? Porque estoy diciendo. Con H reducida. Ajá, para que tengan en cuenta los términos, ¿no? Reducido. ¿Ya? Entonces, cuando pasa este proceso y se libera el CO2, ¿no? Se produce este NAD con H reducido, entonces esto, cuando se libera, pierde un carbono. ¿Por qué? Porque se está liberando este CO2. ¿El CO2 de qué está compuesto? Carbono y oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque esta respiración es aeróbica, es decir, usa el oxígeno. El carbono se libera y solo se queda con 2 carbonos. Bien, estos 2 carbonos es la famosísima acetilcoenzima A. Sí, sí, ya. El acetilcoenzima A es básicamente la molécula que inicia el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora hay muchas canciones de todos los géneros para que se aprendan el ciclo de Krebs. Ya no quiero. Ya, entonces, pero saben, no se han llevado bioquímica, les digo biología. Ya saben, me imagino, entonces por eso no les pregunto, pues no, ya, trópico. Entonces, nos quedamos con el acetilcoenzima A, ¿no? Este acetilcoenzima A va a iniciar este ciclo de Krebs. Ya va a iniciar este ciclo de Krebs, se va a seguir liberando el CO2 y se va a producir 2 moléculas importantes, ya el FAD y el NAD, ambos reducidos. ¿Qué son estos? Van a ser transportadores de electrones. ¿Sí? Estas 2 moléculas van a transportar electrones. Ahora, el ciclo de Krebs nos genera solo un ATP, solo uno. ¿Sí? Entonces, su producto final
no es producir el ATP, sino es producir los transportadores de electrones. ¿Por qué? Pasamos al siguiente. Cuando nosotros tenemos el NAD y el FAD reducidos, va a iniciar la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas dos moléculas van a pasar por toda la membrana, ¿sí?, transportando estos electrones para que al final tengamos como producto la liberación de ATP. Produce ATP en abundancia, ya mucho ATP. Todo este proceso aeróbico genera 38 ATPs. ¿Cómo lo vamos a ver? Van a ver más adelante, la comparación. Ya, entonces, todo este proceso es básicamente para generar este ATP mediante el oxígeno, ¿no? Hemos visto la producción de oxígeno en la mayoría de estas rutas, pero también va a haber una ruta alterna que va a ser la anaeróbica. ¿Ya? Entonces, básicamente se diferencia en la cadena de transporte de electrones. Porque nosotros dijimos que tenemos el NAD, ¿y quién falta acá? El FAD, ¿ya? Estas dos moléculas van a pasar por las membranas, pero acá veíamos, ¿no?, que utilizaba el oxígeno para que pueda hacer este intercambio de electrones, para que los reduzca. Pero acá no va a utilizar el oxígeno, ¿por qué? Porque es anaerobio. Van a utilizar otros aceptores de electrones, como quienes, los nitratos, el sulfato, el dióxido de carbono y el hierro férrico. Sí, entonces todos estos van a tener productos reducidos, ¿no? Como el nitrito, el sulfuro de hidrógeno que me dijeron, el metano, lo que les decía, y el hierro en realidad. ¿Ya? Entonces libera ATPs, también libera ATPs, porque si no encuentra por una vía la bacteria, busca otra y listo, no tengo oxígeno, me busco otra. Bueno, entonces, ¿ya? Y para que pueda producir este ATP y siga funcionando. Ahora, todas estas vías, las primeras, utilizaban el oxígeno y a la respiración como base, ¿verdad? La vía oxidativa. Ahora tenemos otra vía, que es la fermentativa. No utiliza oxígeno, ¿sí? Por ende, tiene que llevar a cabo un proceso fermentativo en la bacteria. ¿Hay muchas bacterias que están inmersas en esto? Sí. Partimos nuevamente de nuestra glucólisis, o sea, el piruvato. ¿Ya? El ácido pirúvico es lo mismo que el piruvato, ¿ya? Entonces no hay problema. Iniciamos el piruvato y vamos a tener muchas líneas de fermentación. La primera línea es la láctica. ¿Qué va a producir? Leche. Ácido. Lógico, ¿no? Pero no, ahí no entra leche. ¿Ya? Va a producir ácido láctico. Principalmente, ¿qué bacterias producen o tienen esta vía fermentativa? Los Streptococcus y Lactobacillus. Ustedes han escuchado, ¿no?, que los lactobacilos producen ácido láctico. Es por eso que el pH vaginal es ácido. Sí, entonces ya sabemos por qué. Porque tiene una vía fermentativa. ¿Ya? Luego vamos a tener una línea alcohólica, ¿no? Espero no les guste más esta, pero no entra en nuestro curso. Básicamente la hacen las levaduras. ¿Sí? Entonces, no le damos mayor importancia, pero ustedes están llevando mico, así que sí le darán importancia a eso. Ahora, luego tenemos una línea butanodiólica. ¿Sí? Va a producirse ácido acético, láctico, succínico, fórmico. ¿Y cómo es que lo vamos a ver? Mediante una prueba bioquímica, que es Voges-Proskauer. Ya ustedes, tal vez en las baterías bioquímicas que van a ir leyendo después o terminando la clase, van a ver si hay un cambio de color en esta batería bioquímica, pero nosotros sabemos y vamos a saber qué es lo que vamos a visualizar, ¿no? Que es esta línea fermentativa que ha pasado, pero lo evidenciamos por Voges-Proskauer. ¿Qué bacterias la hacen? Enterobacter, E. coli, ¿no?, que es la más común en realidad. Siguiente, la línea mixta. Esta línea mixta la utilizan la mayor cantidad de bacterias. ¿Qué produce? Ácido acético, láctico, succínico en general. ¿Qué es lo que pasa? Ya, entonces, cuando producen todos estos ácidos, el pH desciende. Cuando el pH desciende, el indicador vira. ¿Qué batería bioquímica, qué medio bioquímico vamos a utilizar para ver esto? El rojo de metilo.
¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos evidenciar. Luego la línea butírica, que es básicamente del Clostridium, y la línea propiónica, ¿no? Que produce ácido propiónico. Cierrale la puerta, por favor. Ya, entonces nos quedamos básicamente por la línea butanodiólica y la mixta. ¿Sí? ¿Para qué? Ahora, ya saben todas estas líneas. Ya, me olvidaba. Esta vía fermentativa también solo produce 2 ATPs. Solo 2. ¿Sí? ¿Han visto? Ahora sí la comparación. La fermentación solo libera para la bacteria 2 ATPs, mientras que todo este proceso aeróbico libera 38 ATPs en total. ¿Cómo? La glucólisis libera 2 ATPs que son funcionales más 6 ATPs que pasa, mientras que el ciclo de Krebs va a liberar 2 y la cadena de electrones que vimos 28 ATPs. Sí, en total libera 38 ATPs. Es por eso que se dice que la vía oxidativa es la más productora de ATP y es en realidad en términos de eficiencia la más eficiente en generar ATP. Pero la bacteria se queda ahí, si es que no tiene oxígeno, no, sigue generando ATPs. Por la fermentación hemos visto otra ruta alterna, ¿no? Que tiene en una vía anaeróbica, sigue generando ATP, ¿sí? Bien, y otra de las cosas que me interesa que aprendan es la batalla por el hierro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en esta batalla por el hierro? Las bacterias utilizan este hierro como mecanismos de defensas, incluso de virulencia. ¿Ya? Las bacterias van a liberar sideróforos que van a secuestrar este hierro. Sí, básicamente la transferrina que nosotros tenemos en el organismo. Secuestran este hierro para que lo utilicen a modo de defensa. Pero ¿qué hace nuestro cuerpo? Tan precioso y perfecto, si es que su sistema inmune está bien. Oculta este hierro para que las bacterias no lo roben. ¿Sí? Entonces, básicamente todo este proceso nosotros lo vamos a evidenciar, sí, porque hay bacterias que roban este hierro y que utilizan este hierro como a manera de sustratos también. ¿Sí? Entonces, la curva de crecimiento no necesariamente está en el metabolismo, lo estoy incluyendo porque necesito también que aprendan esto en general, porque es la base pues de todo lo que vamos a hacer en adelante. Pero ¿cómo se relaciona? Porque para que se lleve a cabo esta curva de crecimiento, la bacteria requiere ATP. Y todo el proceso metabólico hemos visto que es en base a generar ATP, energía, ¿no? Buscar nutrientes para que puedan crecer y sobrevivir. Entonces, nosotros vamos a tener 4 fases. La primera fase es la fase lag. O sea, la bacteria nosotros sembramos, ¿no? Se va a adaptar. Va a estar adaptándose, así como ustedes, ¿no? O sea, llegan a un salón nuevo, recién van conociendo, ¿no? No hablan, calladitos, se sientan tranquilos. ¿Sí? Después viene la fase exponencial, es cuando crece rápidamente la bacteria. Se reproduce. ¿Cuál es el tipo de reproducción de las bacterias? Por fisión binaria. Fisión binaria, claro. ¿Ya? Y luego, una vez que crece, llega a un pico y pasamos a la fase estacionaria. ¿Qué es la fase estacionaria? Un crecimiento estable. Se mantiene el crecimiento. Y por último, el declive. Pues no, disminuye el número de bacterias y mueren. ¿Por qué? Porque en esta fase se acaban los sustratos, se acaban los nutrientes, las bacterias producen, no sé, pues, sustancias tóxicas y estas mismas mueren. Por falta de alimento, falta de energía, ¿no? Todas estas sustancias que se producen y mueren. Y viene el pico de caída. Ahora, ¿este tiempo es el adecuado? No, es relativo. ¿Por qué? Depende de qué bacteria nosotros vamos a hablar, tiene un tiempo de curvas. O sea, en realidad hay bacterias que les toma 24 minutos, como la E. coli, en reproducirse. Cada 24 minutos se está reproduciendo. Hay otras que les tarda 10 minutos y hay otras que les tarda 15 horas, como Mycobacterium. Sí, es por eso que los que han visto ya un cultivo de Mycobacterium, la primera lectura la hacemos a los 7 días, ¿no? Y luego una segunda lectura a las 2 semanas.
y luego vamos viendo, ¿no? Evaluando el crecimiento. Pero mientras que si sembramos una E. coli y un Staphylococcus, en 24 48 horas ya estamos visualizando el crecimiento. ¿Sí? Entonces depende. El tiempo que les he puesto es relativo, pero todas pasan por esta curva. Sí. Acá. Bien, entonces, miren, nosotros tenemos una bacteria de Staphylococcus aureus. Entonces se reproduce por fisión binaria, me dijeron, es decir, el doble, ¿no? Si nosotros tenemos 2, luego tenemos 4, 8, 16, etcétera, exponencialmente. ¿Sí? Entonces, cuando llega una cierta cantidad de estas bacterias, se forma una colonia bacteriana. ¿A qué equivale una colonia bacteriana? A cientos de millones de células. Por eso les decía al inicio, no solo una colonia, solo un poquitito. ¿Por qué? Porque equivale a millones de bacterias. A veces creemos que no, ¿no? Un poquitito ya te puedes infectar, o sea, puede producir todo este proceso inmune. A veces creemos que es una mayor cantidad de bacteria mejor, ¿no? Para nuestras pruebas, pero no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una colonia equivale a millones de bacterias. Bien, entonces cuando se van formando estas colonias bacterianas, tenemos todo el cultivo. Entonces ustedes van a poder visualizar dónde es importante, lo que les mencionaba también a algunos grupos la semana pasada. Hay pruebas como el urocultivo, donde el recuento de colonias es importante. Sí, muy importante. Un aspirado broncoalveolar, el recuento de colonias es muy importante. Sí, entonces todas estas equivalencias lo vamos a ver, pero nosotros sabemos ya cómo se va a llevar este crecimiento, ¿no? Siguiente. Ahora, todo de lo que se ha hablado y todo este metabolismo, ¿por qué nos importa? Lo que les mencionaba al inicio. Porque mediante esto nosotros vamos a identificar y a diferenciar estas bacterias por todos estos procesos metabólicos que van a llevar a cabo. Sí, algunos van a fermentar azúcares, carbohidratos, ¿no? Van a producir enzimas, van a reducir compuestos, ¿no? Entonces todo esto a nosotros nos ayuda. Ahora, que ya saben todo el proceso de glucólisis, ¿no? ¿Sí, no? Cómo llega el piruvato, cómo inicia el ciclo de Krebs, cómo pasa la cadena de electrones, cuántos ATP se producen, todo. Vamos a iniciar con eso. Cansado. Ya, chicos, hasta ahí, ¿hay alguna preguntita? ¿Cómo? ¿Cómo es el ciclo? Por favor, todo. ¿Cómo comienza la glucólisis? Ya, chicos, pero no se esperen. Ya vamos a realizar las prácticas y luego, como les dije, vamos a hacer Estoy invadiendo. para que ustedes María, vean tu voz cómo se nosotros grabó. vamos a poder visualizar María, este proceso.